El barco del antivirus rumbo a Tenerife, la historia completa del MV Ondius, las muertes, la ruta marítima y la operación internacional que intenta evitar otra crisis mundial. Introducción. Mayo de 2026. Un barco aislado en medio del Atlántico. Pasajeros encerrados en sus camarotes. 3 muertos. Decenas de personas bajo vigilancia epidemiológica internacional. Y un nombre que comenzó a aparecer en titulares de todo el mundo. El MV Ondius. Lo que inicialmente parecía una emergencia médica limitada terminó convirtiéndose en una de las mayores alertas sanitarias internacionales desde la pandemia de COVID-19. Aunque la Organización Mundial de la Salud insiste en que esto no es otro coronavirus, el miedo colectivo se propagó rápidamente. La razón es sencilla. El mundo todavía recuerda perfectamente lo ocurrido en 2020. Y cuando millones de personas vieron imágenes de un crucero retenido, pasajeros aislados y sanitarios con trajes biológicos, el trauma colectivo volvió inmediatamente. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Cuántas personas iban a bordo? ¿Dónde empezó el contagio? ¿Qué pasó con los pasajeros que abandonaron el crucero y tomaron vuelos internacionales? ¿Qué ocurrió exactamente durante cada etapa del viaje? ¿Y qué está haciendo España para evitar un desastre sanitario en Canarias? Esta es la historia completa del brote del MV Ondius. Parte 1. El inicio del viaje. El MV Ondius, un crucero de expedición científica y turismo extremo operado por una compañía neerlandesa, partió desde Ushuaia, en la Patagonia Argentina, el 1 de abril de 2026. A bordo viajaban entre 149 y 150 personas, incluyendo pasajeros y tripulación, pertenecientes a 23 nacionalidades diferentes. Entre ellos había españoles, neerlandeses, británicos, alemanes, estadounidenses, suizos, argentinos y miembros filipinos de la tripulación. España confirmó oficialmente 13 pasajeros españoles y un tripulante español. Pero lo que hacía especial a este viaje no era solo la mezcla internacional. Era la ruta. Una travesía extrema por algunos de los lugares más aislados del planeta. Parte 2, donde se produjo el contagio. Las investigaciones internacionales apuntan a que el brote comenzó antes incluso de que el barco abandonara Sudamérica. La principal hipótesis señala que algunos pasajeros pudieron infectarse durante actividades previas en Patagonia, Argentina, Chile o regiones rurales sudamericanas donde el hantavirus andes es endémico. El hantavirus andes es especialmente peligroso porque es una de las pocas variantes conocidas capaces de transmitirse entre personas mediante contacto estrecho y prolongado. Y ahí aparece el gran problema. Un crucero es un entorno cerrado. Camarotes compartidos. Comedores comunes. Espacios reducidos. Convivencia constante durante semanas. Las autoridades creen que el virus probablemente entró en el barco desde Sudamérica y luego comenzó a transmitirse lentamente durante la travesía atlántica. Parte 3. Las primeras muertes. La primera víctima fue un pasajero neerlandés de aproximadamente 70 años. Comenzó con síntomas aparentemente leves. Fiebre. Agotamiento. Diarrea. Y dolores musculares. Pero su estado empeoró rápidamente. Murió a bordo el 11 de abril. Su cuerpo fue desembarcado posteriormente en Santa Elena. Poco después falleció también su esposa, evacuada de urgencia hacia Johannesburgo. La tercera víctima mortal fue una pasajera alemana. Además, un británico permaneció crítico en Sudáfrica. Un ciudadano suizo fue hospitalizado en Zúrich. Y varios pasajeros desarrollaron síntomas compatibles con infección por hantavirus. Hasta el 9 de mayo. Había entre 5 y 6 casos confirmados. Al menos 8 sospechosos. Y 3 fallecidos confirmados. Parte 4. El gran problema internacional, los pasajeros que abandonaron el barco. Aquí comenzó la verdadera preocupación mundial. El 24 de abril, cuando todavía no existía confirmación oficial del brote, entre 23 y 30 pasajeros desembarcaron en Santa Elena. Muchos tomaron vuelos internacionales hacia Europa, Sudáfrica, Reino Unido y otros destinos.
Eso provocó una operación de rastreo epidemiológico gigantesca. La OMS comenzó a localizar pasajeros de avión, tripulaciones aéreas, personal aeroportuario, sanitarios, taxistas y contactos familiares. Al menos 80 personas fueron rastreadas por compartir vuelos. Más de 60 contactos quedaron bajo vigilancia sanitaria. Y varios países activaron protocolos preventivos. Aquí nació el verdadero miedo mundial. Porque el virus ya no estaba únicamente en el barco. Ahora potencialmente estaba repartido en varios continentes. Parte 5. Los países afectados. El brote terminó afectando indirectamente a varios países. Países con casos confirmados o vigilancia epidemiológica. España. Países Bajos. Alemania. Suiza. Sudáfrica. Reino Unido. Argentina. Cabo Verde. La OMS y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades comenzaron vigilancia internacional permanente. Parte 6. La ruta completa del MV Ondius y lo que ocurrió en cada etapa del viaje. La ruta del MV Ondius atravesó gran parte del Atlántico Sur antes de dirigirse hacia África y finalmente Canarias. Y en cada etapa del recorrido ocurrió algo que terminó formando parte de la crisis internacional. 1. Ushuaia, Patagonia, Argentina. Punto de salida del crucero. Desde aquí comenzó la expedición científica y turística. ¿Qué ocurrió aquí? Las investigaciones posteriores creen que aquí pudo comenzar realmente la historia. Algunos pasajeros realizaron excursiones rurales, senderismo, visitas naturales y actividades en zonas donde el hantavirus andes es endémico. Los investigadores sospechan que uno o varios viajeros pudieron infectarse antes incluso de embarcar. 2. Canal Beagle y Tierra del Fuego. El barco navegó por el Canal Beagle, Tierra del Fuego y los paisajes extremos del sur sudamericano. ¿Qué ocurrió aquí? Durante estos primeros días no se detectaron síntomas graves. El viaje transcurría con normalidad. Y los pasajeros participaban en excursiones y actividades científicas. Pero probablemente el virus ya estaba dentro del barco. 3. Antártida continental. Primera gran etapa polar de la expedición. ¿Qué ocurrió aquí? Comenzaron los primeros síntomas leves. Cansancio. Fiebre. Malestar general. Pero fueron confundidos con agotamiento. Frío extremo. O infecciones respiratorias comunes. Nadie sospechaba todavía del hantavirus. 4. Islas Malvinas. El MV Ondius realizó una escala en las Falklands. ¿Qué ocurrió aquí? Los pasajeros continuaron desembarcando normalmente. No existía ninguna alerta sanitaria oficial. Pero varios pasajeros probablemente ya estaban incubando el virus. Aún así, no hubo controles. No hubo cuarentenas. Y el viaje siguió normalmente. 5. Georgia del Sur. Zona subantártica donde continuó la expedición. ¿Qué ocurrió aquí? Los síntomas comenzaron a intensificarse. Fiebre alta. Problemas respiratorios. Dolores musculares severos. El equipo médico del barco empezó a preocuparse. Pero todavía no existía confirmación oficial del origen del brote. 6. Tristán da Cunha. Uno de los archipiélagos más aislados del planeta. ¿Qué ocurrió aquí? La situación médica empeoró rápidamente. Algunos pasajeros comenzaron a ser aislados dentro del barco. Aquí comenzó el verdadero miedo entre pasajeros, tripulación y personal médico. 7. Isla Nightingale. Escala científica y turística en pleno Atlántico Sur. ¿Qué ocurrió aquí? Los investigadores creen que la transmisión persona a persona dentro del barco ya estaba activa. Especialmente entre compañeros de camarote y contactos estrechos. La situación sanitaria comenzó a volverse crítica. 8. Santa Elena. Uno de los puntos clave de toda la crisis. ¿Qué ocurrió aquí? Murió la primera víctima mortal. Un pasajero neerlandés de aproximadamente 70 años. Su cuerpo fue desembarcado en la isla. Pero el gran problema fue otro. Como todavía no existía confirmación oficial del brote. Entre 23 y 30 pasajeros desembarcaron normalmente.
Abandonaron el barco. Y tomaron vuelos internacionales. Aquí comenzó el mayor operativo de rastreo epidemiológico desde la pandemia. 9 Praia, Cabo Verde. El barco llegó posteriormente a Cabo Verde. ¿Qué ocurrió aquí? Las autoridades rechazaron inicialmente el desembarco. Prohibieron acceso libre al puerto. Y mantuvieron el barco prácticamente aislado. Mientras tanto, aparecieron más casos sospechosos. Varios pasajeros empeoraron. Y aumentó el miedo internacional. Fue aquí donde comenzaron las evacuaciones médicas más complejas. Pacientes graves fueron trasladados mediante cápsulas biológicas, aviones medicalizados y equipos NBQ. 3 personas fueron evacuadas hacia Países Bajos. La segunda víctima mortal falleció tras una evacuación médica hacia Johannesburgo. 10 Puerto de Granadilla, Tenerife. Destino final autorizado por España y la OMS. ¿Qué ocurrirá aquí? El desembarco se realizará bajo uno de los mayores operativos sanitarios marítimos desde el COVID-19. Parte 7, la llegada a Tenerife y la operación española. Finalmente, tras negociaciones entre España, la OMS, la Unión Europea y el Gobierno de Canarias, se autorizó la llegada del barco a Tenerife. El desembarco será realizado en Puerto de Granadilla. España activó uno de los mayores operativos sanitarios marítimos desde el COVID-19. Parte 8, los protocolos españoles. Las autoridades españolas desplegaron medidas extraordinarias. 1. Aislamiento completo del barco. Nadie puede abandonar libremente la embarcación. 2. Desembarco escalonado. Los pasajeros serán separados según síntomas, contactos y nivel de exposición. 3. Corredores sanitarios especiales. Los pasajeros no tendrán contacto con la población local. 4. Hospitalización en aislamiento. Los casos sospechosos serán trasladados a unidades especializadas. 5. Cuarentenas obligatorias. Muchos pasajeros deberán permanecer aislados durante semanas. Los españoles serán trasladados posteriormente al Hospital Gómez Ulla de Madrid. 6. Rastreo epidemiológico internacional. España comparte información continuamente con OMS, ECDC, gobiernos europeos y autoridades sanitarias internacionales. Parte 9. El miedo global y las redes sociales. El MV-Ondius se convirtió rápidamente en fenómeno mundial. Las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías conspirativas, vídeos falsos, rumores de pandemia y mensajes asegurando que Europa ocultaba información. Pero los expertos repiten constantemente algo importante. El antivirus Andes es extremadamente peligroso. Tiene alta mortalidad. Pero no posee la facilidad de propagación de un coronavirus respiratorio. Sin embargo, el trauma psicológico de 2020 sigue profundamente presente. Y eso explica por qué un solo barco pudo generar miedo mundial. Parte 10. Lo que probablemente ocurrirá ahora. A corto plazo, lo más probable es que el brote sea contenido mediante aislamiento, rastreo, cuarentenas y vigilancia médica. Pero las consecuencias serán enormes. 1. Más controles marítimos. Los cruceros internacionales probablemente enfrentarán nuevas normas sanitarias. 2. Vigilancia global más agresiva. Europa y América reforzarán sistemas de detección temprana. 3. Cambios en el turismo extremo. Las expediciones científicas y polares podrían sufrir regulaciones mucho más estrictas. 4. Consecuencias psicológicas permanentes. La pandemia cambió para siempre la forma en que la humanidad reacciona frente a enfermedades emergentes. Cada nuevo brote activa miedo inmediato. Conclusión. El caso del MV-Ondius ya forma parte de la historia sanitaria internacional. No solo por el virus, sino porque demostró cómo cambió el mundo después del COVID-19. Hoy, un brote localizado puede generar alarma mundial en horas. Un barco puede activar operaciones sanitarias internacionales gigantescas. Y las redes sociales pueden multiplicar el miedo más rápido que cualquier enfermedad. Pero también quedó claro algo importante. El mundo de 2026 está mucho más preparado que el de 2020.
Los sistemas sanitarios reaccionaron rápido. La cooperación internacional fue inmediata. Y España desplegó una operación masiva para evitar riesgos en Tenerife. El barco llegará. Los pasajeros serán tratados. Las investigaciones continuarán. Y probablemente el brote será contenido. Pero la gran pregunta seguirá abierta. ¿Está realmente preparada la humanidad para convivir con nuevas enfermedades emergentes en un planeta completamente conectado?